Muy buenas tardes. Vamos a comenzar el culto de la tarde, ¿no? Y vamos a buscar el himno número 220. Número 220. El que habita el abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita el abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita el abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10,000 por doquier, mas en él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Sí, esta tarde, ¿no? Es muy bueno, ¿no? Siempre tener, ¿no?, un tiempo para Dios. Y vamos a buscar, ¿no?, el himno 307. Himno 307, más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, oh Dios, de ti, anhelo estar, aunque una acerba cruz haya media alzar.
ti, más cerca, Dios, de ti, más cerca, sí. Si peregrino soy y de ansiedad me llena puesto el sol, la oscuridad. Mi sueño aún así ha de llevarme a ti, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y luego al despertar te alabaré, de gracias un altar te levantaré. Allí mi corazón eleve su oración, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Amén. Sí, ¿no? Y este himno, ¿no? También canté, ¿no? En funerales. Y más que un himno, ¿no? De algo triste, ¿no? Que nos pase, ¿no? Nosotros presenciando, ¿no? Algo tan triste, ¿no? Pero estas palabras, ¿no? También, ¿no? El consuelo, la seguridad, ¿dónde estamos yendo, ¿no? Y en esta vida, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hasta el último día, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? Estar orgullosos, siempre contentos, ¿no? Aún en la muerte, nosotros somos felices ¿no? Por la obra de Dios. Y vamos a buscar otro himno, el número 275, ¿no? Lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las mantas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir.
Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallará reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Sí, y este himno, ¿no? Me gusta mucho, ¿no? Porque anuncia, ¿no? La salvación, ¿no? Y aquí dice, lo debemos compartir, ¿no? Pero en las montañas, ¿no? Uno, para que se escuche su voz en una montaña, tiene que gritar, ¿no? Fuerte, fuertísimo, ¿no? Y entonces, estando en la iglesia, ¿no? Lo que nos enseñaron más principal que cualquier cosa, ¿no? Es compartir el evangelio, ¿no? Llueva, truene, estemos en situación, estemos felices, en cada momento, ¿no? Compartir este evangelio, ¿no? Con toda voz, ¿no? Y con todo aliento, ¿no? Que Dios nos ha permitido, ¿no? Y vamos a cantar el siguiente himno, número 511. 511. Cristo me ama. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas quitará y la entrada me dará. Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando quiera bien lo sé, Él iré allá con Él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Sí, hasta aquí los himnos.
Sí, buenas tardes, hermanos. Vamos a orar al Señor, oremos juntos. Sí. Padre Santo, le damos gracias, Señor, en esta tarde, que usted nos reúne, Señor, aquí en su iglesia para apacentarnos, dirigirnos por su palabra, Señor. Usted permita que los hermanos también que están viniendo apresuren sus pasos para llegar, escuchar la palabra y guardar en su corazón. La palabra de Dios es luz a nuestro camino, es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos, dice la palabra. La palabra nos puede dirigir, nos puede enseñar, redarguir y de esa manera nos puede hacer vivir en paz. Le damos gracias, Señor, también por el campamento de casados que terminó muy bien. Ahora los hermanos están regresando, Señor, a cada uno a su casa. Ayúdele, Señor, y permítale que lleguen con bien. Así oramos, Padre Santo, también por el terreno que estamos comprando. Usted nos dé la gracia, Señor, para cerrar definitivamente ese contrato, Señor. Así le pedimos su gracia y oramos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, buenas tardes, hermanas. Hermanas, ¿cómo están? Esta tarde vamos a invitar a alguien que quiere testificar, quiere glorificar a Dios libremente, ¿no? Pueden hacerlo. Hoy escuchábamos la palabra de Dios y cómo Satanás engaña, ¿no?, el corazón de las personas. Nosotros de repente no nos damos cuenta, ¿no? Pero sutilmente Satanás arrastra nuestro corazón y nos lleva, nos acarrea a la muerte, ¿no? Mirando la vida de cómo Amnón murió, ¿no? Violando a su hermana. Ese deseo que él nunca imaginó, pero finalmente lo atrapó, ¿no? Y él fue arrastrado. De la misma manera también Absalón, ¿no? Por no expresar su corazón a su padre, él estuvo totalmente encerrado en su pensamiento. Finalmente cegó, lo mató a su hermano, ¿verdad? Finalmente también Absalón terminó matándose él mismo, ¿no? Satanás pone el pensamiento en el corazón de nosotros sin que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Entonces nadie conoce cómo Satanás trabaja, nadie se da cuenta, pero ya está siendo arrastrado. Esta mañana yo escuchaba de esa manera la palabra, como Evangelista explicaba, y cómo nuestro corazón es seducido y arrastrado, ¿no? Y de esa manera termina nuestra vida de una manera trágica, con una miseria, tristeza y luto, ¿no? Mucho dolor así. Entonces, ¿alguien quiere esta tarde testificar? ¿Hay tiempo? Aprovechemos, hermana, este tiempo para poder testificar, agradecer a Dios. ¿Alguien quiere hacer? Si esta tarde vamos a mostrar también un video, vamos a presentar, vamos a ver. Es un video promocional de Cristo TV, estudio del Génesis, ¿no, hermano? Ustedes también pueden seguir, ¿no? Pueden bajar también esa aplicación a sus celulares y escuchar la palabra de Dios. Y vamos a ver. Desde Corea del Sur, el pastor Okso Park nos comparte una enseñanza basada en el libro de Génesis. Creer a Dios es creer las palabras de Él. Eso se llama creer en Dios. Todos los sábados a las 18 horas. Y su reprise los martes a las 19 horas. Cuando hacemos todas las cosas sin fe, Satanás siempre nos guía por un camino torcido. Él ataca a todos aquellos.
Sí, de esa manera, ¿no? Dios, por todos los medios, quiere que las personas escuchen la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos el libro de San Mateo, del Génesis, también los pastores también por CLF, por Gunios Corp, por Ayguayet, por el colegio, por la Universidad Mahanaín, de diferentes maneras, ¿no? Se está anunciando el Evangelio, ¿verdad, hermano? O sea, dice la Biblia, eres inexcusable, hombre, quien quieras que sea. O sea, nadie puede decir, a mí no me llegó la palabra, ¿sí o no? Porque por todos los medios Dios está anunciando el Evangelio, ¿verdad? Por medio de nosotros, Dios nos utiliza. Esta tarde vamos a buscar la Biblia en el libro de Romanos, de San Mateo capítulo 21, versículo 33. San Mateo capítulo 21, versículo 33. San Mateo capítulo 21, versículo 33. Voy a leer. Está también en la pantalla, pueden leer, hermano, más grande. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon y a otros mataron, y a otros apedrearon. Y envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de la heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Al versículo 40 he leído. Hermanos, ustedes cuando se toman las fotografías, de repente a veces uno ve pasando el tiempo, cuando están con sus hijos, su familia, luego nuevamente ven las fotografías, ¿no? Que se tomaron, wow. A veces se ven guapos, ¿no? Salí muy bien en esta fotografía. Pero pasando el tiempo, otra vez la vuelvo a ver la misma fotografía. No, yo estoy muy gordo aquí, ¿no? Estoy muy feo, es que, diferente, ¿no? ¿Ustedes ven su rostro? Nadie ve su rostro, ¿verdad? Nadie sabe cómo es. ¿Ustedes conocen cómo son ustedes? No, yo no puedo ver mis rostros, pero por medio del espejo sí pueden conocer, o un reflejo del agua o de alguna o de algo refleja, ya conocen su rostro, ¿cierto? Entonces de esa manera nosotros conocemos. Pero en la Biblia sale el mundo del corazón. ¿Quién conoce el corazón? ¿Quién conoce ese mundo del corazón? Nadie conoce ese mundo del corazón, ¿verdad? Un día había una hermana que vivía en Alemania y ella tenía mucho deseo que su papá escuchara el Evangelio. Entonces sabía que en Corea el pastor iba a hacer un seminario, los hermanos estaban preparando el seminario con el pastor Oxupar. Entonces ella vino especialmente para poder invitar a su padre. Y su padre participó del seminario y él escuchó el Evangelio y él recibió la salvación. Él estaba muy contento, su papá. Entonces
él a veces invitaba al pastor, pero un día el pastor accedió a ir a su casa. Entonces, yendo a la casa de este señor, él iba a una congregación de Confucio, donde enseñaban valores, cómo portarse bien, la modalidad, cómo vivir correctamente. Y él siempre le gustaba jugar lanzar al arco como puntería. Se desestresaba, para su salud le hacía muy bien. Siempre estaba practicando como 4 horas, desde las 5 de la mañana, 5, 6, 7, hasta las 9 de la mañana él hacía siempre era su rutina. Pero luego que recibió la salvación, él empezó a leer la Biblia. Ustedes cuando ven la tapa de su Biblia, ¿qué dice? Aquí dice Santa Biblia, dice, ¿no? De repente él empezó a leer la Santa Biblia y tenía muchas preguntas, porque él decía, ¿cómo dice Santa Biblia? Pero de repente cuando me entro a leer la Biblia, encuentro que no es santa, que hay cosas muy asquerosas, muy tenebrosas, terribles, porque sale que alguien violó a su hermana, ¿verdad? De repente leo que alguien mató a sus hermanos, y de repente otro que alguien adulteró con su madrastra de su papá, y muchos pecados así tan sucios. Pastor, explíqueme porque estoy confundido, le dice este señor, ¿no? Pastor, ¿cómo que dice Santa Biblia y de repente tan asqueroso esto, tan sucio? De repente, pastor le explicaba, ¿no? Nosotros cuando vivimos en este mundo, generalmente cuando ustedes les gusta mirar la biografía de algunos personajes, de algunos pintores que pintan cuadros famosos como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, o otros también músicos, o de repente algunos artistas, otros siguen, ¿verdad? Entonces toda su biografía sale o no sale. Sale, ¿no? Pero generalmente las biografías salen lo bueno que se comportaron ellos, lo bueno que vivieron, ¿sí o no? Pero cuando nosotros vemos como el árbol genealógico, como la biografía en el libro de Mateo, explica la vida de quién, de David, ¿no? Su descendencia, ¿sí? En una parte sale, David dice, tuvo un hijo que se llamaba Salomón, de la que fue mujer de Urías, dice. Eso en su biografía de David, ¿no es una mancha fea, oscura? Porque él para tenerla a Betsabé, ¿qué tuvo que pasar? Hubo un asesinato, o sea, hizo matar a un hombre. ¿A quién lo hizo matar? A Urías. Después murió un niño. Entonces, resultado, ¿quién es? Sale Salomón como hijo de una mujer que su padre quitó a un señor y lo mató encima. De repente queda como una mancha negra en la biografía de quién, de rey David, ¿verdad? Entonces la Biblia exactamente explica el corazón de nosotros, los seres humanos, ¿me entiende? Todo lo que sale el pensamiento negativo, sucio. Hoy escuchábamos la prédica en la mañana también, y ¿cómo se llama? Amnón, ¿no? Viola a su hermana a la fuerza, con engaño. Pero David se da cuenta del corazón que tiene Amnón. Nadie se da cuenta de ese corazón invisible que ya entró en el corazón aunque él es rey, es sensible, es conforme al corazón de Dios, pero ¿se puede ver ese corazón? No se puede ver. Ese es el mundo del corazón, un mundo invisible. Entonces el pastor le explicaba, ese es el mundo invisible que
que Dios no lo muestra tal como es el corazón del hombre, tan malvado, tan perverso. Exactamente. Todo lo que usted vio, ¿qué le está diciendo? Todo lo que usted leyó en la Biblia, ese es nuestro corazón, ¿verdad? Ese es nuestro corazón, sin maquillaje, ¿sí o no? De repente cuando ustedes ven la biografía de Vincent Van Gogh, ¿no? Un pintor que pintó un girasol famoso, o de Leonardo da Vinci, o de repente algún otro artista, todo, no sale generalmente las cosas negativas, no siempre, ¿verdad? Siempre lo quiere maquillar, pero en la Biblia sale tal como es nuestro corazón, ¿verdad? Ese es el mundo del corazón. ¿Quién puede saber el corazón? Hoy también el evangelista decía, Dios no ve la apariencia, ¿verdad? ¿Qué Dios ve? Dios no ve lo que yo veo. Ah, yo la veo a la hermana durmiendo aquí, ¿no? O quizás está orando, ¿no? O de repente yo lo veo aquí, está toda despeinada la hermana o el hermano se vino así. De repente, pero Dios ve esa apariencia que yo estoy viendo. Dios ve algo más importante, el corazón, ¿verdad? Entonces, por eso en la Biblia hay el mundo del corazón. Nosotros siempre corregimos, usted tiene que hacer así, 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 así. Vivir una vida correcta. ¿Es bueno vivir correctamente o no? Pero nosotros desconocemos. ¿Qué desconocemos? El mundo del corazón. Aunque nosotros queremos que nuestros hijos vivan correctamente, pero ellos pueden o no pueden. Hay una fuerza invisible. De repente estos labradores empezaron a... ustedes saben, las personas que alquilan una casa, de repente el sueldo, ¿cuánto es? El sueldo básico es 2.000 bolivianos, ¿es así? 2.000 bolivianos. Pero ustedes tienen familia, algunas madres son solteras, no tienen esposo, ¿qué pasa? Tienen que gastar en el colegio de sus hijos, en el pasaje también, en la comida de ellos. Y también, ¿qué tienen que gastar más? Tienen que gastar en su alquiler, no tienen casa. El alquiler generalmente 1.000 bolivianos, ¿verdad? ¿Y ella cuánto gana? 2.000. Entonces, su sueño de esa madre, ¿qué sería? ¿Qué sería su sueño? Tener una casa propia, ¿verdad? También los pescadores, dice que los pescadores se prestan la barca y contratan, ¿a quién contratan los pescadores? A otros pescadores también. La red también, a veces no son dueños, se alquilan una red y se van a pescar. Cuando sacan mucho pescado, ¿qué hay que hacer? También hay que pagar la renta de la barca, pagar a los trabajadores, casi él se queda con poco, ¿cierto? Su sueño entonces, ¿cuál es? Tener una barca propia, ¿verdad? Imagínense también en el campo, los que trabajan en el campo saben, ¿verdad? Si ustedes quieren sembrar la papa, ¿qué tienen que hacer? Tienen que tener terreno propio. Y si no tienen terreno propio, tienen que alquilar un terreno. Entonces, y para alquilar el terreno, ¿qué hay que hacer? Hay que contratar labradores, ¿sí o no? Para que labren la tierra y luego sembrar la mejor papa. ¿Cuántos tipos de papa hay en La Paz? Bastante, ¿no? ¿Cuánto? Que ustedes sepan, yo escuché que había 36 tipos de papa, ¿verdad? Hay muchos tipos de papa, ¿verdad? Lo escuché. Entonces, hay que ver qué tipo de papa sale más en el mercado. ¿Tiene que pensar o no tiene que pensar? Tiene que pensar, entonces sembrar. Igual, no es fácil. De repente no crece bien la papa, de repente viene la helada, lo mata, o pasa algo. El dueño, ¿qué le va a decir? El dueño del terreno. Sí o sí tienes que pagarme. Entonces, de repente también estos hombres en la viña, de repente este dueño, ¿qué hace con esa viña? La ponen en un buen lugar, ¿verdad? Tiene agua, está bien cercada, bien hermosa, tiene una casa al medio, una casa muy nueva, bonita, hay un río que pasa por esa viña. Entonces, todo el mundo codicia tener ese lugar, ¿verdad?
yo quisiera estar ahí. Pero estos labradores también al principio, ¿cómo puedo obtener eso? Quisiera tener esa viña, pero ellos también tienen que saber ¿qué tienen que hacer? Pagar el arriendo, ¿verdad? Entonces, finalmente hablando con el dueño de ese viñedo, ¿qué sucede? Le cede, ¿no? Le da el lugar. Entonces, aunque ustedes hoy no me paguen, pero cuando salgan las uvas y ustedes vendan el mosto, el jugo de la uva o vendan las uvas, ¿qué va a pasar? Yo voy a enviar mis cobradores, ¿verdad? ¿Para qué? Ustedes me den la renta. Entonces ellos, ¿cómo están? Esos hombres, al conseguir ese lugar tan hermoso, tan bien cuidado, protegido, ¿cómo se sienten ellos? Están felices, ¿sí o no? ¡Wow! Mira, estamos en el mejor lugar, nos ha permitido este lugar para vivir aquí también, podemos vivir, el colegio está cerca para nuestros hijos, podemos pasar muy bien, están contentos, ¿es cierto? Están muy felices. Entonces, de esa manera ellos están viviendo. Entonces, cuando viene el primer corte, ¿no? Ellos buscan qué tipo de uva van a sembrar, qué uva produce más jugo, ¿verdad? Y de repente empiezan a comercializar, a vender sus productos. Antes su hijo pasaba dificultad, no tenían dinero, ahora ya tienen ingreso. Su esposa también no tenía buena alimentación. Ahora ya, porque es un buen lugar donde están, la uva da muy bien, empiezan a traer, a vender. ¿Y cómo se sienten ellos? ¿Ya cambió su vida o no cambió? Están comiendo bien, están disfrutando, se sienten bien. La vida pasada ya quedó atrás. ¿Por qué? Cuando su esposa sufría, no tenía para comer, tenía dificultad, situación, ya eso pasó. Ahora viven un tiempo muy bueno. Entonces, ¿qué pensaban ellos? Hijo, esposa, escúcheme, los demás viñadores, no los siervos, cuando venga el amo, vamos a buscar el mejor jugo de la fruta, o le vamos a dar los mejores racimos de uva para llevarle. Vamos a pagarle puntualmente. ¿Ellos están agradecidos o no están agradecidos? En ningún momento ellos pensaron que van a convertirse en unos asesinos. Ellos no pensaron eso. Ellos siempre piensan hacer el bien, ¿o no? Siempre están pensando hacer el bien. Finalmente llegó el primer pago. Ellos puntuales están ofreciendo las mejores uvas. Siéntese, joven, por favor. Tráele algo para comer, y le atienden muy bien. Ellos se van, esos siervos, contentos, le cuentan a su amo, así nos trató, qué bien, son muy responsables, muy buenos. Ellos siempre pensaron pagar bien o pagar mal, pagar muy bien. Eso era su pensamiento de ellos. Pero pasando el tiempo, de repente ya la gente lo halagaba, lo reconocía. Mirá, ellos tienen un buen lugar, ellos tienen el mejor vino, ellos tienen las mejores plantaciones de uva, mirá, viven muy bien. En su corazón, ¿qué se formó? Ya nosotros somos importantes. Ya se olvidaron de dónde. Antes ellos no tenían nada. Su esposa también sufría de hambre, sus hijos también. Ahora, ¿cómo viven ellos? Muy bien. Se olvidaron. ¿Qué pasó? De repente de repente llegaron los sirvientes a cobrar. Tiene que pagarme la renta. ¿Por qué tú me gritas? ¿Por qué empiezas a ser tan grosero conmigo? Pero los sirvientes dicen, yo no dije nada. No, me estás gritando. Y empezaron a tener ese corazón. De repente él decía, ¿por qué yo tengo ese corazón? Yo no debería tener este corazón. Yo debería respetarlo mucho, porque el amo me dio este lugar para vivir, debería estar agradecido. Pero ¿por qué le está respondiendo así? De repente empezó a golpearle. ¿Por qué me golpeas? No, porque tú eres un atrevido, ¿cómo me vas a portarte grosero conmigo? De repente le saca afuera, lo golpea, finalmente le mata. Entonces después él piensa, ¿por qué actué así? ¿Por qué lo maté? ¿Por qué me convertí en un asesino? Él no quiere vivir así. ¿Pero por qué está viviendo? Una fuerza lo está arrastrando, ¿verdad? No se da cuenta, pero finalmente lo mata.
Y así de repente él ya vive en, ¿por qué me convertí así? Si cuando a mí me dio el viñedo este dueño, me dio con muchas comodidades, ¿por qué me porté así? ¿Por qué tengo esta actitud? No entiende, ¿verdad? De repente ya estaba sumergido en ese pensamiento, no, de aquí no voy a volver a hacer no voy a tener esa actitud, pero cuando venían otra vez a cobrarle, de repente, ¿qué pasó? Otra vez ya él, porque escuchaba los halagos de la gente que le decía, tú tienes una viña muy buena, tú tienes, tu producto es muy bueno. De repente él ya empezó a crearse ese pensamiento, a creer, y finalmente todo le molestaba. Ya cuando vinieron los cobradores, empezó a insultar. ¿Por qué tú te entraste sin pedirme permiso? ¿Por qué no hablaste antes? ¿Por qué tenés esa actitud? ¿Y por qué me estás gritando? ¿No sabes quién soy yo? Empezaba a culpar, a pelear, y de repente empezó a hacer lo mismo. El dueño envió más siervos, ¿no? Para que vinieran, más distinguidos, pero él contrató más obreros, ¿no? Que finalmente golpearon y finalmente lo sacaron afuera, algunos mataron. Y de repente su vida se convirtió en algo terrible, ¿sí o no? ¿Por qué hice así? Papá, ¿por qué lo mataste? Su esposa también le reclama, le dice, ¿por qué tuviste esa actitud? Ya te olvidaste de dónde nosotros salimos, cómo nos atendió este dueño, este amo. Ya no tiene ese agradecimiento, nada. Pero él quiere hacer eso, él no quiere hacer eso. Finalmente está siendo arrastrado por su pensamiento, él no puede controlar. Por último, ¿qué pasa? Viene el dueño, viene el hijo. Entonces él dice, yo quiero portarme bien, yo me porté muy mal con estos primeros obreros y postreros también, ahora quiero portarme bien ¿con quién? Con el dueño de la viña, es el hijo. Sí, yo me voy a portar bien, voy a pedir disculpas, pero qué pena, los maté, qué vergüenza, ¿por qué tuve ese corazón? Yo no debería tener ese corazón. Y luego llega el hijo del dueño, de repente otro pensamiento le dice, no, quédate con la viña, quédate con la viña, él es el hijo del dueño. Si tú lo matas, te vas a quedar con él, dueño, como dueño de la viña. Pero de repente él no pensó, el dueño de la viña, el hijo, si yo lo mato al hijo, ¿quién va a reaccionar? Su padre, ¿verdad? Su padre va a venir con un ejército, me va a atacar. No pensó. Finalmente lo agarraron, lo golpearon, lo mataron así. Y dice la palabra de Dios, cuando venga, dice, el dueño de la viña, ¿con quién se va a venir? 40. Y cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? El 41, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces, ¿qué pasa? De repente, ¿con quién se viene el padre? Con un ejército. Y rodea, ¿no? Todo el viñedo. Le dice, salgan todos los labradores. Entonces, dentro de su corazón están con arma, tiran algunos tiros al aire. Todo el ambiente, ¿cómo se convierte? En algo de temor, de miedo. De su esposa le dice, ¿para qué lo mataste? Tú tuviste la culpa, yo no quería matarlo, pero de repente pasó esto. El hijo le dice, padre, ¿qué vamos a hacer? Son muchos soldados que nos están rodeando, están con armas, incluso tienen tanques de guerra, nos van a destruir a todos. De repente, ¿quién? Dice su padre, yo voy a salir primero. De repente sale el padre, un soldado agarra, le golpea, le abre la cabeza, lo degolla delante de todos, y uno grita, lo están matando a mi papá. Y grita, ¿por qué mi esposo hizo tal cosa? Y empieza a sufrir, a llorar, ¿verdad? Finalmente, ¿en cómo terminó toda esta situación? En algo terrible, ¿verdad? Entonces, el dueño de la viña lo destruyó a todo o no lo destruyó a todo. Generalmente, hermanos, nosotros no nos damos cuenta. Cuando Satanás entra a dominar el corazón del hombre, nosotros no nos damos cuenta. Como cuando nosotros, un día, Pastor Supar nos contó y dijo que había una madre
vino delante del pastor Oxopar y le pregunta: pastor, estoy muy molesta, me siento avergonzada y todo esto, porque mi hijo le pegó a su profesora. Entonces el pastor le dice: no, tu hijo no le pegó a la profesora. Pastor, hay evidencia, hay testigo, él le ha golpeado. Y el pastor le explicó, ¿no? Realmente nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando un muchacho quiere jugar videojuegos, ¿qué hace? Al principio dice: voy a jugar 1 hora, ¿verdad? Pero de repente empieza a jugar 1 hora, 2 horas, 3 horas, y finalmente ya en su casa su mamá le molesta: ya deja los juegos. Y finalmente él dice: ya voy a dejar los fuegos. Y él decide en su corazón. Finalmente ya tiene que ir a clase, y saliendo de su casa se va a clase, pero más allá se entra a un café internet, ¿verdad? De repente él reflexiona: ya todo este semestre no he ido a mi colegio, mi mamá no sabe todo lo que está pasando. Entonces, ¿él sufre o no sufre? ¿Él quiere hacer eso o no quiere? Él no quiere, pero hay una fuerza que lo está arrastrando, que lo está llevando ¿a dónde? Para que él juegue esos videojuegos, ¿verdad? Cuando llega a la casa, de repente su madre: anoche no dormiste por estar jugando, yo voy a romperte tu videojuego, lo voy a destruir. Y él empieza a impedir: no, mamá, él no quiere hacer eso, ¿sí o no? Pero él ya fue atrapado. De repente nosotros podemos ver, ¿no? ¿Cuándo viene para que Naamán, el sirio, ¿no? Su cuerpo estaba todo podrido, lleno de llagas. Él no puede hacer la vida social. ¿Por qué no puede hacer la vida social? Imagínense hacer la vida social con una persona que su carne se pudre. ¿Huele mal o no? Huele hediondo. Él está lleno de llagas, lleno de lepra. Está sentado ahí. Entonces, él tiene vergüenza estar delante de los demás soldados, delante del rey. Tiene vergüenza. Aunque él es un general que tiene renombre, ha ganado muchas guerras, pero ni siquiera puede estar delante ni de su esposa, ¿verdad? Porque al quitarse la capa, ¿cómo huele? A podrido. Y de repente, cuando esta muchacha de las hijas de Israel, que fue cautiva, descubre que él tiene lepra, ¿cierto? Entonces, cuando descubre si mi amo va delante del siervo de Dios, Eliseo, él le sanará de su lepra. Si él le ruega, le pide, él le va a sanar de su lepra. De repente, ¿cómo debería sentirse Naamán? ¿Cómo se sentirían ustedes si fueran Naamán? Al saber que hay un lugar donde ustedes pueden recibir la sanidad. ¿Debería estarse feliz o no? Muy feliz, debería estar contento. Y con ese corazón él se vino delante de ¿quién? De Eliseo. Pero cuando está delante de Eliseo, Eliseo solamente le dice: vete al río Jordán y lánzase y zambúllete 7 veces en ese lugar, y tu carne se va a volver como de un niño, de un bebé, ¿verdad? ¿Cómo se va a volver su carne? Sana. ¿Cómo debería estar él? Feliz, contento, ¿cierto? Pero él no está feliz, ¿verdad? Él está en contra. ¿Por qué Abana y Farafá, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? En realidad hay una fuerza que a él lo está alejando, ¿sí o no? Esa fuerza es invisible, ¿verdad? Por eso la Biblia nos enseña a nosotros, cada paso que Satanás está arrastrando, ¿no? Nos está llevando a la oscuridad, nos está llevando al temor, al miedo, a la muerte. ¿Qué pasa si Naamán no acepta la voz de Eliseo? Él va a morir, ¿verdad? ¿Cómo va a morir? Lleno de llagas, podrido, por la lepra, ¿verdad? Pero él vino con un corazón alegre, feliz, pero de repente, ¿por qué cambió su corazón? De repente él cambió su corazón porque él no se dio cuenta quién está dirigiendo mi corazón. Por eso la gente que dice: no, yo voy a vivir delante de Dios correctamente, voy a vivir. Esa gente que quiere vivir delante de Dios por su esfuerzo, ¿puede o no puede? No, no puede, porque no se conoce a sí mismo, ¿verdad?
le dice Pedro, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Te voy a ser fiel hasta la muerte. Todos te pueden negar, pero menos yo. Escrito está, heriré al pastor y todas las ovejas serán dispersas. ¿Está escrito o no está escrito? Tú no puedes, ¿sí o no? Pero como el corazón, esa fuerza invisible, Satanás nos hace creer, tú puedes, ¿sí o no? Tú puedes vivir correctamente. Pero Jesús le dijo, antes que cante el gallo, ¿me habrás negado? ¿Y le negó o no le negó? Incluso hasta con maldición. ¿Verdad, hermano? Nosotros no podemos hacer la vida de creencia por nuestros propios esfuerzos, ¿sí o no? Aunque tratemos, procuremos, no podemos. Cuando Judas, antes de entregar a Jesús, venía ese pensamiento, él luchaba. Vende a tu maestro por 30 piezas de plata, te puedes comprar un vestido, te puedes comprar esto. ¿Acaso él, por qué no pensó, no, si yo no puedo vender a Jesús, él es mi maestro? Y él luchaba, trataba de desechar ese pensamiento, pero otra vez le atacaba, ¿verdad? Pero él no podía expresar, Señor Jesús, tengo este pensamiento que me está atacando, que me nace este corazón de venderle a usted. Él no abrió su boca, ¿verdad? Él finalmente, ese pensamiento, ¿hasta dónde lo llevó? A la muerte. Igual, esa es la codicia, nos lleva hasta la muerte, pero nosotros no sentimos esa parte. Pero la Biblia nos enseña el mundo del corazón. Mira tu corazón, ¿dónde te está llevando? Cuando Amnón tenía la lujuria, el deseo de tener relaciones con su hermana, ¿él algún día pensó que le iba a llevar hasta la muerte? Él no pensó eso. Además, ese pensamiento la gente lo asimila, lo acepta como si fuera de él. ¿Pero ese pensamiento es de él? No, dice Satanás ya puso en el corazón de Judas entregar ¿a quién? ¿Quién pone en el corazón? ¿Quién puso en el corazón de Naamán para rechazar la sanidad? Pero no se da cuenta, ¿verdad? Ese chico de videojuego, ¿quiere jugar fuego? ¿Quiere un semestre ya perdió? ¿Él quiere perder las clases? No. Entonces, ¿es él? ¿Es tu hijo el que le pegó? Le dijo el pastor. No es tu hijo el que le pegó. ¿Quién le pegó? ¿Quién le está arrastrando? Satanás. ¿Verdad, hermano? Satanás de esa manera, astutamente él trabaja. Finalmente, Amnón se hubiera pensado, no es mi hermana. Si además yo tengo hermanos, todo el mundo se van a enterar de lo que ha pasado. De repente mi hermana va a contarle a alguien, ¿sí o no? Porque ella era virgen. ¿Cómo voy a hacer eso? Él no pensó eso. Él solamente aceptó su deseo nada más. Finalmente su deseo, ¿dónde le llevó? A la muerte. Satanás así trabaja con nosotros. Mira, no, hoy es un normal culto. Otro día tú puedes ir. Pero uno acepta ese pensamiento. Después otra vez, ya más fácil lo acepta, ¿sí o no? Después ya pierde uno la sensibilidad. Después ya, ese tiempo que uno venía a adorar, a cantar, a alabar, a servir al Señor, ya no puede, porque ya está ocupado ese espacio en el mundo, ¿verdad? Así la gente se separa de Dios. De repente un deseo de adulterio viene. No es que no venga, siempre viene. ¿Verdad? Siempre viene. Es como la droga. De repente, yo tenía algunos amigos que consumían droga. Pero de repente ellos estaban fumando marihuana en la habitación, en el trabajo, y de repente ellos alucinaban, reían y veían manchas en la pared y se ponían bien... como que se aceleraban. Dice que lo hacía alucinar, veían cosas raras, habían figuras en las paredes, así. Y de repente me decía, échale, loco, una pipa, ¿no? Y yo, aunque estaba con ellos ahí, pero de repente no me nacía, como que me daba un poco de miedo eso. No sé, realmente no sé, pero nunca probé, aunque estaba con ellos ahí consumiendo la droga, pero a mí me daba un poco de miedo. No es que digo que yo tengo un súper autocontrol, no, pero no me daba curiosidad, no, gracias a Dios no me
no consumí eso, porque quizás hubiera consumido, pero ¿quién consume? La persona que dice, no, échale un pipazo, ¿no? O una fumada, digamos, ¿no? No pasa nada. De repente fuma una vez, otra vez, ¿y qué pasa? Cuando acuerda ya no puede salir de ese mundo, ¿verdad? ¿De quién consume? El que confía en sí mismo, ¿sí o no? No pasa nada, ¿sí o no? No, es una vez que lo vas a hacer. De repente, así se deja convencer, ¿verdad? Y finalmente, ¿es arrastrado o no es arrastrado? La persona no se conoce a sí mismo, ¿verdad? ¿Quién puede, alguien que dice, yo sí, lánzate, pero yo no sé nadar, dice, lánzate, pero una persona que considera, si yo no sé nadar, ¿quién me va a rescatar? Si aquí no hay salvavidas, ¿sí o no? Solamente por mi emoción me largo. Varios chicos mueren así, ¿verdad? Porque se dejan influenciar. Y finalmente mueren porque tienen confianza ¿en quién? En sí mismo. Esa es una fuerza que está patente, que siempre está. Eso pone Satanás. ¿Me entiende, hermano? Satanás cada momento nos quiere hacer confiar en nosotros. Yo puedo hacer una vida bien de fe. ¿Quién puede hacer la vida de fe? Por su esfuerzo. Pablo decía, yo quiero vivir correctamente, pero ¿puede o no puede? No puede. Yo quiero, pero no tengo capacidad. De una persona que se da cuenta, yo no puedo vivir así correctamente. Entonces, ¿de qué depende él? ¿De la gracia? De Dios. ¿Verdad, hermano? Dios tiene que darme la gracia. Señor, yo tengo esta falta, esta falla. ¿No es problema la falta para Dios o es problema? No es problema. ¿Cuál es el problema? Nosotros no podemos reconocer delante de Dios. Yo necesito la gracia de Dios para vencer esto, para conseguir este trabajo, para hacer esto lo que estoy pensando hacer. Necesito la guía, ¿cierto, hermano? Una persona para que quiera hacer la vida de fe, primeramente tiene que conocerse, ¿cierto? ¿Quién es él? ¿Yo tengo capacidad o no tengo? Pero nosotros queremos decirle, hijo, tú tienes que portarte así, 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 así. Sería bien si eso funcionaría, pero ¿funciona o no funciona? Porque hay otra fuerza, ¿sí o no? Invisible, que le está agarrando a mi hijo o a mi hija, ¿verdad? Nosotros tenemos que enseñar el mundo del corazón. Por eso cuando este señor le decía, ¿cómo puede ser la Biblia que salga tantas cosas tan cochinas, tan horribles, tan feas? Violaciones, adulterio, pecados terribles salen en la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? El pastor le decía, eso es exactamente nuestro corazón. Hay un mundo invisible, pero por medio de la Biblia se hace claramente visible, ¿sí o no? El fin de esto. Usted tiene la lujuria, usted tiene la codicia como Judas. Nosotros tenemos que pensar. El resultado luego nos muestra, ¿sí o no? ¿Satanás nos muestra el resultado? No te muestra. Solamente él te muestra lo fascinante, lo bonito, lo rico que es, que se ve, wow. Pero no te muestra el final, ¿sí o no? Si Amnón hubiera pensado, ¿qué va a pasar conmigo? De repente hoy escuchaba la prédica, Aitofel, ¿no? Era un hombre sabio, dice que los mensajes de Aitofel, las comuniones que él tenía, era como si Dios mismo hablara. Pero ¿qué le dijo a Absalón? Súbete al terrado, convoca a todas las mujeres que eran de tu padre, las concubinas, y viólala delante de todo el pueblo. Imagínense lo que hacía él. Delante de las esposas del rey, siendo el rey, está exponiendo la privacidad de su padre y él está exhibiéndose, haciendo algo terrible, ¿sí o no? Pero él se da cuenta o no se da cuenta. No, él está siendo cegado totalmente por Satanás. Ese es el mundo del corazón que Dios nos enseña. Tu corazón te está dirigiendo invisiblemente. ¿A dónde te está llevando? A la destrucción. Finalmente, Absalón, ¿qué pasó? Después de eso, que violó a las mujeres de su padre al aire libre,
¿Él quiere verle el rostro a tu padre? ¿Quiere verle cara a cara a su papá? Tiene vergüenza, ¿sí o no? Ahí Satanás le dice, mire, tú hiciste esto con tu padre, qué vergüenza, ahora huye, escapa. Finalmente él se fue, pero su papá no cambiaba, o cambió su papá. No, su papá nunca quiso ni matarle a él, ¿sí o no? Él le dijo, preserva la vida de mi hijo, Absalón, no le mate. Él quería matarle en ningún momento, porque él pensaba, realmente, aunque a mí me persiguió para matarme Saúl, ¿lo logró o no lo logró? No, Dios me cuidó y Dios me estableció como rey, ¿sí o no? De las cosas que está haciendo mi hijo, también Dios me está mostrando. Él nunca hacía por mano propia las cosas, ¿verdad? Él siempre esperaba. Él hasta cuando murió a Absalón, ¿qué decía? Absalón, Absalón, hijo mío, ¿por qué yo no morí en vez de ti? Él decía, ¿verdad? Yo debería morir, tú eres inocente. En realidad, ¿es inocente Absalón o no es inocente? Hermano, es inocente, ¿sí o no? ¿Judas es inocente o no es inocente? Satanás puso, dice, en el corazón de Judas entregar ¿a quién? A Jesús. ¿Él lo hizo o no lo hizo? No, invisiblemente Satanás a nosotros nos está dirigiendo. Por eso la iglesia para nosotros es importante. ¿Me entiende, hermano? Por medio de la iglesia nosotros podemos descubrir, cómo Satanás me está dirigiendo, dónde me está llevando, por mi lujuria que tengo, por mi codicia que tengo, por mi avaricia que tengo. ¿El resultado está o no está? Está. Por eso nosotros no podemos hacer la vida de creencia por mi esfuerzo, o podemos. Yo voy a vivir correctamente. No, nadie puede decir eso, ¿verdad? Una persona que se conoce, una persona que sabe que no puede nadar, ¿se va a lanzar a una agua profunda? ¿Pero quién se lanza? Alguien que tiene confianza en él, pero ni siquiera sabe nadar, solamente por la fuerza de Satanás acepta su pensamiento y se lanza. Finalmente pierde la vida. Así Satanás trabaja en el corazón de nosotros. ¿Me dejo entender, hermano? Por eso nosotros, por medio de la Biblia, nos enseña el mundo del corazón. ¿Cómo es el mundo del corazón? Alguien invisible está dirigiendo tu vida. Hay un libro del pastor que dice, ¿quién eres tú? Hay alguien invisible, ¿no? Está arrastrando, no. ¿Estos hombres querían matar al dueño de la viña? Nunca pensaron ellos. Ni siquiera imaginaron, están contentos, están felices. Pero alguien entró a su corazón y ellos están haciéndolo de una manera terrible, ¿sí o no? El resultado de todo esto, ¿cuál fue? Vino un ejército, ¿sí o no? Lo cortó en pedazos a su padre, están gritando, sufriendo, llorando. También el otro hijo muere. ¿Cómo se siente su madre? El resultado de seguir nuestro deseo, viene la separación en el hogar ya, yo cometí adulterio, mi esposa se enteró, mis hijas se enteraron, se enteró la iglesia, se enteró. ¿Puedo continuar este camino? Difícil. Esa autoconfianza, ese deseo pone Satanás y finalmente, ¿qué pasa? Destruye su hogar. ¿Me entiende, hermano? Esa codicia pone en su corazón a un hermano, no, hoy es domingo, yo tengo que ganar plata. Y insiste un domingo, no viene, ya no viene su esposa, su hijo, el otro finalmente ya no hace la vida espiritual, ya es pesado, ¿sí o no? Después ya él, porque ya confía en su corazón, se separó de la iglesia. Entonces, ¿tiene paz? No puede tener la paz, ¿sí o no? ¿Me entiende? La paz es reconociendo mi corazón y siendo reconducido ¿por quién? Por Dios, ¿no? Por la fe. Tú no puedes hacer la fe. Entonces, entregando mi vida ¿a quién? A Dios. Entregando mi vida, yo no puedo hacer, Señor, usted haga mi vida de creencia. Yo no puedo, yo siempre voy a vivir como ese cangrejo. Ese cangrejo quiere andar derecho, pero ¿puede andar derecho? Siempre se va a los costados, ¿sí o no? ¿Verdad? No puede andar por sí mismo. Por eso dice Dios en nuestra vida es Emmanuel. Dios con nosotros. ¿Cómo podemos vivir la vida de fe? Conociendo. Nosotros somos como ese auto viejo que no puede funcionar,
Pero nosotros de repente lo hicimos funcionar, ¿sí o no? Y estamos paseando, de repente 2 cuadras, estamos saludando y pop, se apaga, ¿sí o no? Y estamos alejados vamos a pensar, estamos en el campo. Y alguien nos dice, hey, yo te voy a, te paso un cable, amárralo, yo te voy a sacar a la ciudad donde hay un mecánico. No, ya, dice un ratito. Y de repente se engancha y lo hace, ¡fum!, funciona. Y otra vez como, ya, suéltame. Y lo suelta. Y tras que lo suelta, ¿qué pasa? Se apagó. Y al apagarse, ¿qué hace? Son las 7 de la noche. Y ya el camión se fue, ¿quién te va a ayudar? ¿Sí o no? Empieza a pelear, mira, por terco, el marido y la esposa, mira, nos dejó aquí, nos va a salvar aquí, ¿sí o no? Nosotros somos como ese cacharro viejo que no puede salir por su cuenta, pero si lo conecta a un camión con más tonelaje, con más fuerza, ¿va a salir o no va a salir? Eso somos nosotros, hermano. No podemos hacer la vida de creencia, como decía Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo? De muerte. Yo quiero hacer el bien, pero yo quiero agradar a Dios, pero ¿puedo o no puedo? Ya alguien lo hizo por nosotros. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Él se crucificó, Él murió, Él pagó, Él canceló, Él terminó, ¿verdad? Y eso, ¿cuándo lo programó Dios? Antes de la fundación del mundo, dice. Porque Dios sabía que Satanás va a pecar, ¿o no sabía? Perdón, que Adán iba a pecar. Dios sabía, por eso preparó, dice, antes de la fundación, Cristo dice que está inmolado. ¿Dónde está inmolado, dice Cristo? Antes de la fundación del mundo. En el libro de Apocalipsis, dice que Cristo está inmolado desde el principio del mundo. O sea, antes que pecaría Adán, que pecaría Lucero, antes todo, ya Dios todo lo tenía programado. Amén. Y entre el Espíritu Santo y Dios, ¿qué hicieron? Como un pacto entre ellos. Por eso cuando Jesucristo dice en el libro de Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda, holocausto, expiaciones, no quisiste, dice. Dios quiere, más me preparaste cuerpo. He aquí que vengo, Dios, para ser tú. Entonces Cristo viene alegre o no. Está feliz porque viene a hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre. Amén. Entre ellos ya prepararon todo para nosotros. ¿Cierto, hermano? Ya Él preparó. Ya Él murió ya desde el inicio ya estaba como muerto. Ya Dios sabía, ya todo está preparado. ¿Verdad? Nosotros no podemos hacer nada. Cuando entendemos, yo no puedo hacer nada. Como decía el apóstol Pablo, yo quiero hacer el bien, pero ello esté mal. El pecado está en mí. No puedo, ¿sí o no? Pero doy gracias a Dios que Él solucionó o no solucionó. Hermano, nosotros tenemos que aprender. Yo no puedo hacer la vida de fe, aunque yo quiera, aunque yo trate. Como estos obreros de la viña, estos labradores, nunca pensaron matar a su amo, ¿sí o no? Pero hay alguien que entró, que lo está conduciendo, que es una fuerza invisible, ¿verdad? Por eso cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, una persona que se conoce, yo tengo esto, yo soy así, esto surge dentro de mí, no puede confiar en él, ¿sí o no? ¿En quién puede confiar? En Dios. Dios nos hace vivir la vida de creencia. Amén, hermano. Eso tenemos que saber. Yo no puedo hacer la vida de creencia. Yo no puedo, aunque yo le exijo a mi hija que viva así, pero ella también tiene que aprender el mundo del corazón. Hay una fuerza superior. Finalmente, mi hija quiere agradar a papá o no. Quiere agradar a mamá, quiere hacer bien, pero termina desviándose. Pero si mi hija conoce, hay una fuerza superior. Hay una fuerza que me quiere arrastrar, que me está llevando al abismo, ¿sí o no? Entonces, nosotros podemos, esa fuerza no podemos vencer nosotros, ¿sí o no? Nosotros necesitamos entregar ¿a quién? A Dios, reconocer, tú no puedes. Dios nos va a dirigir. Amén, hermano. Por eso el justo vive por la fe, por la palabra, no por nuestra propia dirección de nosotros, ¿verdad? Porque dice ahí caminos que al hombre le parecen derecho, pero sus caminos, ¿qué son? Caminos de muerte. A ese corazón Satanás nos está llevando, como le llevó a Absalón, le llevó a Amnón, ¿verdad?
solamente le llevó al sufrimiento. Cuando nosotros reconocemos, yo no puedo hacer la vida de creencia solo, necesito la guía, ¿sí o no? Necesito la iglesia, al siervo en mi vida, a un labrador, ¿verdad? El labrador, los pámpanos, el árbol de la vid necesita, ¿qué necesita? Un labrador. Porque han visto cuando hay plantas de uva, ¿se sostiene solo la planta? ¿O le ponen abajo como un apoyo, sí o no? Como un parral le ponen para que las uvas descansen. Por la misma peso de la uva, se inclina, sí o no. Entonces le preparan bien. De repente viene el labrador, ¿qué quita? Los pámpanos que no dan fruto. De repente está limpiando cada vez, ¿verdad, hermano? Eso nosotros necesitamos, que venga el labrador y nos quite, ese pensamiento no es tuyo. Ese pensamiento, ¿quién puso? Satanás, ¿sí o no? Usted tiene que vivir de esta manera. Nos exhorta, nos empuja a vivir una vida por la fe. ¿Cierto, hermano? Eso es el trabajo ¿de quién? De la iglesia, del siervo de Dios. Por eso nosotros necesitamos cada día, como cuando ustedes escucharon, ¿no? Cuando viene Noemí, ¿con quién llegó? Con Ruth, ¿verdad? Aunque ella se extraña, es moabita, no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. Pero ¿qué le dicen? Noemí, ¿no he de buscar hogar para ti? Un lugar para que te vaya bien, hija mía, le dice, ¿sí o no? Entonces ella la dirige, tú vas a ir esta noche, vas a descubrir dónde se echa Booz, que es mi familia, ¿verdad? Te vas a vestir de este vestido. La vistió como si fuera una ramera, de decir, vas a ir a ese lugar. Pero Ruth confiaba ¿en quién? En Noemí. Ella está buscando bien para mí. Por eso tenía confianza o no tenía confianza. No, yo no voy a ir. No estaba obligada, sino que ella sabía. Ella está pensando bien para mí. Entonces descubrió donde Booz está durmiendo. Ella fue y se acercó. ¿Y qué hizo ella? Se echó bien. Se acostó ahí a los pies ¿de quién? De Booz. De repente despierta a Booz y se le da, está con temor. ¿Qué pasó? Era ella. Pero Booz ya la estaba siguiendo, la estaba viendo, la estaba admirando, ¿verdad? Pero nunca pensó que ella, aunque era una joven, apuesta, simpática, hiciera eso, ¿verdad? Entonces él le dijo, hiciste mejor lo postrero que lo primero. ¿Por qué? Tú deberías irte con los jóvenes, ¿sí o no? Pero no hiciste así, sino que has obedecido ¿a quién? A Ruth, ¿verdad? Entonces, a Noemí, finalmente, por la guía de Noemí, ella se casó o no se casó. Se casó, tuvo un hijo, fue muy feliz, ¿verdad? Eso es la iglesia. Aunque parece que la dirección, no me parece bien, ¿verdad, hermano? Pero el resultado, ¿cuál es? ¿Le estaba dirigiendo bien o no? Se casó, Ruth tuvo un hijo, Noemí es feliz, todos hacían fiesta, todos lo admiraban, ¿verdad, hermano? Esa es de la dirección de la iglesia. Pero si ella seguía su pensamiento, como le dijo Booz, tú deberías ir ¿a dónde? Le dice, a los jóvenes, ¿sí o no? Igual que tú. Pero tú no hiciste así. ¿Por qué no hizo así? Porque ella se dejó dirigir ¿con quién? ¿Por quién? Por Noemí. ¿Verdad, hermano? Noemí es símbolo de la iglesia. Está buscando un lugar, ¿para qué? Para que nos vaya bien a nosotros. ¿Amén, hermano? Eso tenemos que tener la confianza. Hasta aquí voy a compartir, voy a orar. Padre Santo, le damos gracias en esta noche, en esta tarde, que usted nos permite su palabra. Padre, esos labradores nunca imaginaron o pensaron que ellos iban a terminar de esa manera. Tampoco Judas pensó que iba a vender a su maestro. Pedro también, él pensaba que podía vivir una vida correcta sin negar a su maestro. Satanás siempre, en el mundo del corazón, Dios nos muestra por la Biblia el resultado de seguir nuestro pensamiento, nuestra razón. El resultado es llanto, muerte,
pero nosotros podemos ver una vida como la vida de Ruth, cómo fue dirigida, la vida de Ruth, cómo fue dirigida por Noemí, con qué terminó en felicidad, en alegría, en gozo. Padre, la iglesia nos quiere dirigir a nosotros para que no confiemos en nuestro punto de vista, en nuestro propio corazón, para que avancemos por la fe, negando nuestro corazón, que nuestro corazón solamente produce la maldad, nos quiere direccionar en un lugar equivocado, un camino equivocado. Gracias, Señor, por permitirnos la iglesia en nuestras vidas para dirigirnos y vivir una vida con felicidad y alegría, Señor. Bendiga a su siervo, el pastor Andrés, que está empujándonos cada momento, nos está dirigiendo para unir el corazón con Dios y vivir una vida con mucha felicidad, Señor. Así permita el viaje también de ellos, que lleguen muy bien los hermanos casados a sus hogares, con su familia, Señor. Gracias le damos, Padre Santo, en esta tarde y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias, hermanos. Tengo algunos anuncios.